Tenemos el enorme gusto de recibir a José Eduardo Abadi. Ustedes ya lo conocen, es un gran psicoanalista, un hombre que reflexiona desde el psicoanálisis en lo que está pasando siempre en la vida pública. Bueno, y ahora estamos frente a un nudo muy interesante, por eso yo apelo a José Eduardo para pensar estos problemas. ¿Cómo estás, José ¿Cómo estás, Carlos? Qué lindo estar acá. Yo leí ayer una nota de Horacio Verbitsky en El cohete a la luna, que es su portal, donde él, entre muchas otras cosas, enumeraba una serie de razones, todas de público conocimiento, yo diría de sentido común, que dice, a mí a partir de todos estos datos, niveles de actividad de la economía, resultados electorales en el interior, etcétera, me pareció obvio que iba a ganar Alberto Fernández. Hablé con encuestadores que habían, no sé si pronosticado o habían detectado que había un empate, con la curiosidad de que esos mismos encuestadores, mirá qué dato este que a mí me resulta muy interesante, antes de la crisis de abril del año pasado, antes de que empiece todo este despelote con los mercados, habían detectado que para buena parte del país, te diría el 48% de la sociedad argentina, ya había la sensación de que Macri no podía cumplir con lo que había prometido. Estoy hablando de comienzos de abril del año pasado. Es muy importante la fecha porque la crisis empezó el 25 de abril. Claro. Daría la impresión de que esos mismos encuestadores, que son casi todos, olvidaron ese dato que ellos mismos habían identificado cuando después empezaron a ver día por día lo que estaba pasando. Ahora vemos, a mí me llamó mucho la atención el discurso de Carrió, que dice, vamos a ganar igual, es casi un mandato divino que no nos podemos ir de olivos. Y más que lo que le pasa a la gente del poder, me interesa, vamos a poner 35% de la Argentina, 40%, media Argentina, a la que resulta inconcebible pensar que lo que pasó podía haber pasado. ¿Y por qué me interesa tanto esto? Porque es lo mismo que le pasó a la otra media Argentina cuando ganó Macri. Exactamente. Imposible de pensar, digamos, esto es una heladera que da calor, digamos, es algo que no puede ser. Entonces, esta larga introducción es para preguntarte por qué esta dificultad para pensar lo que pasa, para prever lo que puede pasar y para concebir como inexplicable o inconcebible lo que al otro le parece obvio. Claro. Bueno, son varias cosas, ¿no? Y es muy importante. Por un lado, vale la pena en todo esto detectar que falta un puente, obviamente, de comunicación. Es decir, falta diálogo. Cuando digo falta diálogo, falta que se escuchen. Que se escuche la realidad, que se escuchen entre ellos y que se escuche al otro. Cuando el puente está ausente y solamente mantenemos conversaciones y, si querés, diálogo, es decir, escuchamos, pero solo a los que piensan como yo, ese puente no existe, existe lo que llamamos el hiato, la brecha, ¿no? O la grieta, como prefieren llamar, si se pone más violento en distintos sectores de la población. Por otro lado, sabemos de ¿Me dejás hacerte una pregunta Por supuesto. sobre esto que acabas de decir? Hoy hay una columna en La Nación de Hugo Sigman, que es un empresario muy ligado al nuevo oficialismo, digamos, si uno toma los antecedentes del gobierno de Kirchner, sobre todo el comienzo del gobierno de Kirchner. Y Sigman, que está especializado también, es un psiquiatra, como vos. Sí, es un dueño de importantes laboratorios. Y fue un médico psiquiatra en sus comienzos. Y médico psiquiatra. Lo conozco muy bien. Muy bien. Sigman dice algo parecido a lo que vos decís. Vamos, acá lo que hay que hacer es darnos la posibilidad de comunicarnos, de entender lo que dice el otro, de suspender esta fractura. Está bien, eso de comunicarnos y entender vale la palabra, ¿eh? Muy bien, pero la que pregunta que yo te quiero hacer es, ¿y no puede ser que haya una contradicción real, que no sea un problema de la voluntad, sino que haya dos formas distintas, ideológicas de entender el proceso político, el proceso económico, la organización social, que haya un conflicto insuperable? Entiendo, es decir... Donde vos pensás que esto es un vaso y yo pienso que es un plato volador. Organizamos los datos que vemos de otra manera. Claro, pero hay también realidades objetivas que ciertos resultados definen. Quiero decir, yo puedo tener una posición en la cual creo que no es cierto que
que hay otra modalidad de pensamiento, otra cosmovisión, la tienen pocos, la tienen menos, ya se van a dar cuenta de que están equivocados, la única que existe es la mía, porque no puede esta gente decir, yo tengo esta porque se me antoja, porque soy malo, porque no quiero cualquiera de las dos partes. Piensan porque es la verdadera, supuestamente como si hubiera una sola verdadera, como es la que vale. El resto es simplemente un error que alguna gente ya va a lograr corregir. Es decir, ahí lo que hay es casi te diría, la inexistencia para cada una de la fuerza y de las cuotas de verdad y de la eficacia de cada una de las posiciones. Estamos hablando en términos de absolutos. Vos lo que estás diciendo es, hay determinados sectores para los que nada de lo que piensa el otro es cierto, nada de lo que quiere el otro es bueno, nada de lo que propone o va a hacer es sano. Esto puede decir desde un lado o desde el otro. Desde ese lugar, claro, no hay ninguna alternativa de poder entender. Más bien lo que hay es una tensión, una lucha de poder, una guerra, donde veremos quién le gana a quién. Cada uno diciendo el que tiene la verdad al que está equivocado. Pero hablamos de guerra, hablamos de vencedores y vencidos absolutos. Si hay esta versión que vos decís, no hay adversarios que van definiendo distintas batallas y alguna la gana uno, otro la gana otro, sino que acá es una guerra donde se trata de gente que no entendió nada, gente que viene, como decís, en platos voladores y gente que tiene la verdad y hay que cuidarla. Eso conforma el estado de vencedor-vencido, una situación de imposibilidad de convivir. Donde tenés un vencedor absoluto y un vencido absoluto, tenés dos vencidos. Hay una imposibilidad de convivir. ¿Por qué? Porque existen ambos, les guste a uno o al otro. Entonces, la pregunta que uno tendría que hacerse es cómo se puede evitar tener versiones tan absolutamente restrictivas de la realidad que tiene cada parte para poder dialogar. Porque sin diálogo es imposible convivir. Entonces, ¿qué se produce cuando uno no tiene ningún diálogo? No entiende bien la globalidad de lo que ocurre. Y como vos decías en tu editorial, que me pareció excelente, lo que hay es la sorpresa, lo inesperado. ¿Y qué produjo esta primaria? A ver, ¿cómo la ves? ¿Cómo estás mirando lo que sucedió desde el lo primero que apareció... domingo a la noche de la otra semana hasta ahora? Claro, lo primero que vimos que apareció fue la perplejidad de un grupo enorme de gente y la alegría también con un cierto desconcierto de los ganadores, porque creo que ni uno pensó perder por una diferencia tan contundente, ni los demás pensaron ganar por una diferencia igualmente contundente. Por lo tanto, el ganador, junto a la alegría, la euforia, y una distinta manera de festejar de las distintas partes que componen la coalición ganadora, porque son bastante distintas entre ellas, un cierto necesidad de reacomodarse, de naturalizar el triunfo, de decir, cuando también sabemos que debe haber sido inesperado. Y un enorme sector que esperaba otra versión, la de estos encuestadores que preveían un empate o incluso una victoria, ¿verdad?, del oficialismo. Bueno, esa sorpresa se combinó en ser traumática. ¿Qué quiere decir una traumática? Dolor, después de la perplejidad, desconcierto. El desconcierto y el no entender que prosigue y que tiene que ver con esas explicaciones que vos decís que son indispensables que den Macri y ese programa que tiene que empezar a esbozar Alberto Fernández también como forma de tranquilización. Ese desconcierto, esa incapacidad de poder pesquisar o de poder captar qué es lo que ha sucedido, provoca una angustia enorme. Y la angustia y miedo provoca tensiones persecutorias, tristeza y produce algo más, Carlos, para mí. Produce como lo que vos señalaste, pero agudizado. Cada vez más somos dos países distintos. Como si unos dijeran, pero no entiendo, ¿esto pudo ocurrir? Hay tanta gente que vota eso. Entonces, formamos parte de la misma... Un país es una sociedad, una república es un grupo de gente. ¿Formamos parte de lo mismo? ¿O hay ahí entonces un agrandamiento de la brecha, del hiato, que nos deja más solos, más fantasías persecutorias, más vivencias de peligro y un fenómeno muy interesante que yo pesquisé? Muchos tienen una fantasía, bueno, me voy, o otros, bueno, finalmente llegamos y no nos mueven más, cualquiera de estas variables. Pero hay un grupo que está vivenciando un duelo que tiene que ver con un sentimiento de exilio interior. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiero decir eso? Quiero decir, hay una sensación de, bueno, yo entonces acá no tengo más nada que ver.
yo entonces acá no formo parte. Yo entonces, si esto es de los que ganaron, ¿cuál es mi lugar si no entiendo nada de lo que ocurrió, si lo que suponía es otra cosa? Y algunos también empiezan a preguntarse, ¿desde dónde miraba yo el mundo en que compartía si no entendí que esto podía pasar? Porque una de las cosas indispensables a hacer es tratar de entender qué es lo que sucedió y qué es lo que no se vio, qué es lo que el otro propuso. Acá, una de las formas de salir de la perplejidad, que tiene que ver con la explicación que vos decís que hace falta, es dar un sentido a lo ocurrido. Cuando se le otorga un sentido a lo ocurrido, que se podemos compartir o no compartir, pero tiene una determinada significación, se tiene una determinada estabilidad, se tiene un determinado enraizamiento. Y eso es importante, si no las sensaciones de una soledad, de una tristeza, de una ajenidad de un grupo con respecto al otro de lo que pasa, el otro que se divide en, bueno, finalmente nos dan la razón, hasta lo más moderado, que sería Alberto Fernández, donde está diciendo calma, etc. Lo que tiene la responsabilidad, Macri principalmente como presidente y Alberto Fernández como el más probable ganador de las elecciones de octubre, que de todos modos tiene que ganarlas, como también se sabe, es que instalen una... No digo acuerdos, que no hace falta que sean acuerdos, pero sí escuchas, sí puentes, sí estamos incluidos en un contexto que tiene como misión estabilizar un país y que no estalle. Hay otro problema que yo adelanté al final de la presentación inicial, que está ligado a todo esto, pero de una manera material mucho más concreta, que es la recesión. Es evidente que hay toda una visión de la Argentina que ignora el peso que tiene la recesión como factor político, sobre todo en el gobierno. Sí. Dentro de Cambiemos hay mucha gente que señaló, cuidado, digamos, me acuerdo desde los radicales, en abril del año pasado, cuando empezó el problema de las tarifas. Lo escuché muchas veces a Alfonso Pratgay hablar de esto, del peso de la recesión y del achicamiento de la economía. El propio Lustó, que después terminó asociado al oficialismo, públicamente dijo: yo me siento más cerca de Labaña que de Macri en esta materia. Bueno, se la puede mirar como fenómeno económico. A mí me interesa desde otro punto de vista, que debe ser muy movilizador del voto, que es ¿qué significa perder el trabajo? Claro. ¿O qué significa si tenés una empresa que la hiciste o que la heredaste? Tener que cerrarla. Claro, fundamental. Y dijiste dos cosas me parece importantes. La primera, la captación de los efectos de la recesión, que sería un sector, los sectores que la padecerían menos, digamos, ¿qué noción tienen, qué captación empática tienen de lo que es la carencia, el miedo, la falta, la ausencia, que no alcance? Y si la tienen, ¿cómo la comunican? El dejar lejos a todo una estructura de gobierno de este contacto, de esta posibilidad de empatizar, es crear una ausencia de vínculo enorme, ¿no? Por otro lado, igual no todo Cambiemos es lo mismo, ¿no? Y no toda la oposición es lo mismo. Quiero decir, los dos tienen muchos sectores. Qué sé yo, en el gobierno tenías, bueno, en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal estuvo intentando siempre, ¿no es así?, mostrarse como receptiva a lo que ocurría. Bueno, es otra de las personas que en el interior del gobierno llamaba la atención sobre este problema. Claro. Y lo convertía en acción, ¿no? Desde el otro lado también había como formas de captarlo de un modo racional y con propuestas, y otras desde un enojo, ¿no? Yo creo que, entonces, primer punto, preguntarse qué pasó que uno no captó, o si captó no pudo comunicar al otro la vivencia de lo que se llama la compasión. Bueno, Macri el miércoles pasado, voy exactamente al punto que estás tocando, dijo: yo no capté, me doy cuenta ahora. No me di cuenta, Claro. ¿no? Del padecimiento que provocaban mis políticas. Y es muy importante porque el captar, que es empatizar, es ponerse en el lugar del otro. No ser el otro, pero ponerse en el lugar del otro. Y eso es compartir. La compasión tiene que ver con el compartir el padecimiento. Eso es la compasión. Que tiene que ver también con la misericordia, que tiene que ver con, si vos querés, que tiene que ver con la verdad de lo que ocurre. Y eso permite afrontar las dificultades y los programas muy, muy, muy severos
porque aquel que los conduce forma parte del grupo, aunque tenga lo que tenga, que también padece. Como es lo que le pasaba a María Eugenia, digamos, ¿no? Ella podía ponerse en esa situación. Ahora, de todos modos, todo queda englobado a veces cuando la fuerza es muy grande, como en un solo paquete, ¿no? Lo otro, o Horacio, que también lo mencionaste, es otra estructura y otra dimensión de manejo de la cosa. Respecto y que eso es lo que me parece que sí tuvo Alberto Fernández en el discurso, ¿no? Como hablándole de lo que le faltaba, como hablándole diciendo capto, digamos, lo cual es muy significativo, ¿no? Y el otro punto que me preguntaste es cómo se siente el que pierde. Bueno, sí. La sensación de pérdida, como sabemos, provoca dolor, provoca angustia, provoca una sensación de fragilidad y debilidad, provoca culpa frente al entorno que se tiene, miedo, aparece un duelo con todo el transitar de ese duelo. Del exilio, cuando hablaste recién del exilio interior como el repliegue sobre sí mismo que hace aquel que entiende que la escena ya no lo contiene, porque hay otros que piensan de otra manera. Repliegue que hace porque no tiene más remedio también. Si se siente echado también, es una mezcla. Me voy, me echan, tengo... Muy bien. Ahora, imagínate el repliegue del que pierde el trabajo. Claro. ¿No? El nivel de soledad. Más un trabajo que en el... Ese sí se siente materialmente exiliado, digamos. No solo se siente materialmente exiliado, está materialmente O tiene exiliado. que cerrar su ferretería. Terrible, porque de eso viven, así han construido su identidad, ese es su proyecto, ahí hubo esperanzas, ahí hubo esfuerzo. Es muy difícil, es una sensación, y más en una sociedad donde el trabajo y la identidad están muy asociadas. Esperemos que con el avance de la tecnología y todo esto podamos alguna vez, los que hemos estudiado mucho el trabajo desde otro lugar, refundar la noción de trabajo y de la felicidad dentro del trabajo de otro modo, pero es para otro programa. Por ahora sí podemos decir... Pero me interesa de lo que estás diciendo un punto, José Eduardo, que es, daría la impresión de que la política, inclusive en la Argentina, y sobre todo en este gobierno, como nunca estuvo dotada de un aparato de percepción de la gente en términos de encuesta, focus group, analizar, meterse en los grupos de WhatsApp, analizar las redes sociales, ¿no es cierto? Sí. Y esa tecnología coincide con el momento en que los que estaban frente a la consola menos vieron. Sí. ¿Cómo se explica ese desajuste? Es una pregunta, ojalá tuviera la respuesta absoluta, pero sí te puedo decir, daría ganas de bromear, ¿no? Si andarían las computadoras es la primera cosa para preguntarse qué pasaría con eso. O, apelando más a lo psicológico, uno diría, ¿puede el deseo, las ganas, el contagio de la expectativa superar una objetividad y ver lo que no es? O preguntar de un modo que aparezca la respuesta que quiero leer y evitar la búsqueda de aquello que me demostraría algo distinto. ¿Cuánto de lo que nuestra emoción pretende nubla la razón? En los individuos, en las parejas, en las estructuras, mucho. José Eduardo Abadi. José Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a vos, Carlos. Súper interesante, otro ángulo siempre. Vamos a un corte y con Marcos Buscaglia vamos a seguir hablando de la economía. Volvemos ya con Odisea. Gracias.